quiero invitarle que saque sus sagradas escrituras. En el libro de Jeremías, capítulo 52, para la honra y la gloria de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Libro de Jeremías, capítulo 52, para honra y gloria bendita del Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Libro de Jeremías, capítulo 52. Comparta la Sagrada Escritura ahí con los que no tienen una Biblia. Aunque a lo mejor todos tenemos que tener. ¿Verdad que sí? Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Alábele que el Señor está con nosotros en este lugar. Así es, amén, aleluya. Yo vi que todos se gozaron en la alabanza. Entonces este gozo no tiene que parar. Esto no tiene que parar, hermano. Aleluya. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente. Es bien conocido cuando el pueblo está alegre. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo situada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del árabe, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. ¿De cuántos años dice que era, hermanos, Sedequías cuando empezó a reinar en Jerusalén? De 21 años. O sea, era un joven, ¿verdad? Qué bueno era que cuando, hermanos, tener ese privilegio desde jovencitos. Pero miren, amados hermanos, estamos viendo de que este era un rey que dice que reinó por 11 años
en la ciudad de Jerusalén. El grave problema que tenía y que cometió este joven fue que se apartó del Señor. Y cuando, hermanos, un gobierno, un rey, se aparta, hermanos, de la presencia del Señor, peor en esas ciudades, hermanos, que era, hermanos, el lugar donde, hermanos, permanecía el pueblo de Dios. Entonces, y permanece el pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, siempre mientras estaban en la presencia del Señor, ese pueblo, hermanos, siempre iba saliendo de victoria en victoria. Porque con el único que podemos tener esa victoria es con nuestro Señor. Aleluya. A lo contrario, difícilmente. Y esta fue la causa, amados. Cuando dice que Sedequías, hermano, dice que falló en la presencia del Señor, en la presencia de Jehová, empezaron a venir, ¿cuáles? Las consecuencias. Las consecuencias. Y fue como, amados hermanos, dice que al tiempito, hermanos, ya cuando tenía sus 9 años de estar en el reinado, ya no tenían la presencia del Señor. Entonces empezó, hermanos, a tener problema con el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Y ese que era otro endemoniado más peor todavía. Porque hermano, ese sí no andaba tolerando, porque como era endemoniado, pues. Y entonces empezó a tener problemas, hermano. Y a ese no le decían 2 veces para ir a tratar de invadir. Cuando ya empezó a tener problemas, dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y empezaron, hermanos, a caminar para el lado de Jerusalén. Y dice, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que vino el rey de Babilonia con su ejército. ¿Para qué? Para atacar al pueblo de Dios. Para dañar al pueblo que estaba en Jerusalén y llevarse los cautivos. Y entonces fue así, hermanos, que empezaron los problemas. Porque eso es lo que pasa, amados hermanos. Mientras que está, hermanos, mientras estaba aquel rey en la presencia del Señor, Dios peleaba por el pueblo. Pero cuando desobedecían, el mismo Dios los entregaba. Sí, gloria a Dios. El mismo Dios los entregaba. Solamente de que fíjate de que siempre Dios cuidaba a su pueblo, aunque lo entregara. Pero siempre Dios tenía el cuidado de su pueblo, que no lo fueran a matar. Dios los hacía sufrir para que entendieran. Porque no todo el tiempo Dios, hermano, estaba con ellos. Mientras que la gente, el pueblo, estaba en desobediencia, la presencia de Dios se apartaba de ellos. Se apartaba de ellos. ¿Será que sucede lo mismo hoy o no? Dice que Dios se apartaba de la presencia del que le desobedecía. Y cuando ya empezaban, hermanos, cuando ya se apartaba la gente, empezaban a ver, hermanos, que las consecuencias. Las consecuencias. Y empezaban a analizar que sin Él no eran nada. Así analizamos nosotros también. Yo analizo a veces que sin el Señor nosotros no somos nada. ¿No ha analizado eso usted también? Yo lo analizo.
que sin Él no somos nada nosotros. Entonces, amados hermanos, y dice que empezó a venir el problema. Y bueno, el caso es que le faltaban todavía 2 años todavía de su reinado, porque dice que a los 9 años. Entre eso, después de que todo esto sucedió, dice que empezó a venir una hambre al pueblo. Que eso era insoportable. ¿Por qué? Porque no estaba la presencia del Señor con ellos. Cuando estamos en obediencia, todo Dios lo pelea por usted. Todo Dios lo peleaba por esa gente. Cuando esa gente venía por el desierto, era para la tierra prometida, no para acá. Gloria a Dios. Dios les proveía todo. Todo les proveía. Mientras, cuando se ponía renuente el pueblo, Dios te alejaba un poco y empezaban a ver la dificultad, las serpientes que se les tiraban. Empezaban a sentir la gran calor que se ahogaban. Empezaban a ver la oscuridad. Y fíjense de que Dios ordenaba que cuando había desobediencia del pueblo, que cerraran, hermano, el tabernáculo donde se ponían, hermano, para que el pueblo de Dios pudiera adorar a Dios. Aleluya. Cierta ocasión, María y Aarón, hermano, desobedecieron, hermano, se pusieron renuentes, y eso causó daño a todo el pueblo. Eso paralizó por días, hermanos, la adoración, y que el pueblo pudiera estar libre. Que eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Porque la desobediencia, hermanos, paraliza la bendición. El grave problema es que este joven era un rey. Y mientras que el rey estaba en desobediencia, afectaba a toda la nación. Afectaba todo. Porque era el propio rey el que estaba blasfemando. El propio rey era el que estaba en desobediencia. No estaba haciendo las cosas como se tenían que hacer en la presencia del Señor. Y entonces todo el pueblo empezó a perecer y a perecer y a perecer. Ese hombre, Nabucodonosor, quizás Dios lo envió para hacerle reconocer a este pueblo que sin la presencia de él, todos se le iban a levantar. Todas las cosas se le iban a levantar. Y entonces, mientras que no hubiera presencia del Señor, iban a ir perdiendo la batalla. Perdiendo la batalla, perdiendo la batalla. Fíjate que cuando el pueblo caminaba y caminaba en obediencia, todas las peleas, todas las cosas las ganaba el pueblo de Dios. Pero cuando ya, hermanos, no caminaban en obediencia al Señor, todos eran capturados y cautivos y se los llevaban y los tenían de esclavos. Porque Dios no peleaba por ellos. Y entonces, yo digo que de la misma manera, amados, en los tiempos que estamos viviendo, ¿sabe una cosa? Cuando hay un presidente en una nación, hermanos, que maldiga, hermanos, el nombre del Señor se repartió en toda la nación. En toda la nación. Porque, hermano, esa boca tiene un gran poder. Porque también los gobernantes, las autoridades son puestas por Dios. Ustedes pueden analizar. Hay una nación llamada Venezuela. Una nación que no debería de estar en las cosas que están pasando en esa nación. ¿Cuál es el azote? Porque maldicieron a Israel. Y cuando maldecimos al pueblo de Dios, hermano, las consecuencias son terribles. Bien hubiera sido que lo hubiera maldecido otro, con ese hubiera tratado el Señor. Pero el problema es que lo maldeció un rey que estaba reinando en esa nación. Trató con él, pero siempre la maldición quedó. Siempre la maldición quedó reinando. Porque con Dios y con el pueblo de Dios no se juega.
Aleluya. Eso tiene que tenerlo en mente usted. Y es que fue a lo contrario de Dios. Por cuanto el Señor dijo en su palabra que oráramos por Israel y por Jerusalén. Sí, así es, aleluya. Y en lugar de orar, hermano, lo maldicieron. Y Dios ve todo eso y escuchó todo eso. Entonces, aquí en esta situación, ¿por qué este pueblo estaba siendo, hermanos, castigado? Por un rey que había desobedecido. Vino hambre, vino, hermanos, el rey de la gran Babilonia, ataca a esto, hermano, gloria a Dios, aleluya. Dice que, hermanos, en el versículo 4 dice, aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Aleluya. ¿Qué será baluartes? Que edificaron en contra ella baluartes. Baluartes es como que un campamento. Y hicieron trincheras para apoderarse, para que fueran atacados, tener donde defenderse. Entonces dice que en contra de ellos edificaron baluartes. Trinchera era donde se iban a cubrir cuando fuera el ataque. Alabado sea el nombre bendito del Señor, preparándose para atacar a Jerusalén por la mano del Señor. Y entonces, después de todas estas cosas, dice que vino hambre también, que los hombres tuvieron que huir, romper el muro para poder huir, hermanos, porque era insoportable sin la presencia del Señor en ese lugar. Y como el ejército que estaba atacando, hermano, no era fácil. Eso no era fácil, esa era una potencia, una fuerza, hermanos, terrible. Y entonces siempre, pero aunque el pueblo de Dios haya sido poco, y aunque haya sido pequeño, pero mientras que la mano de Dios, hermano, estaba con ellos, un solo hombre podía haber sido avería en la presencia del Señor. Solamente usted analice, cuando aquel pueblo estaba siendo, hermanos, intimidado por un hombre llamado Goliat. Hermano, mire, ese hombre, ese ejército tenía intimidado al pueblo de Dios. Por eso yo le digo que en la presencia de Dios, un hombre o una mujer puede hacer averías con la presencia del Señor. Y entonces, aquel pueblo, el mismo pueblo de Dios, siendo intimidado, cuando llega un hombre, hermano, que se mantenía en la presencia de Dios, llamado David. Y ese hombre, hermanos, no iba ni a la pelea. Ese hombre iba únicamente a visitar, hermano, a sus hermanos allá a la zona, al campo de batalla. Cuando se dio cuenta, hermanos, de que estaba pasando este problema, el rey, cuando ya vieron de que no podían hacer nada, ofreció premio para el que venciera, hermano, pero no había quien se levantara. Pero cuando llega un hombre llamado David, se da cuenta. Y entonces el hombre decía: yo quiero que echen a alguien que pelee contra mí. No era fácil, me imagino yo, hermano, ver a aquel hombre armado con sus hermanos, con su lanza. Ver a aquel hombre ahí rodeado, hermano, y verlo así, no era fácil. Pero David lo vio como una hormiguita. Porque ese es el grave problema. Que sin Cristo y sin el Señor, nosotros vemos las cosas que nos atacan grandemente. Pero con la presencia de Dios, usted va a verlo más fácil. Porque Dios va a pelear por usted. Alábele que Él vive.
Y ese, hermanos, y ahí fue donde Dios le dio fuerza a David, hermano, para que hermano pudiera, hermano, pelear con esto. Y sabe una cosa, en la presencia del Señor, ese hombre le demostró al diablo, le demostró al pueblo que intermedia al pueblo de Dios, que no era cualquier cosa estar en la presencia de Dios. Porque él le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, ahora mismo. Y fue, hermanos, cuando le suelta la primera pedrada, hermanos, aleluya. Y no ocupó otra más, porque era la presencia del Señor. Así es, amén, aleluya. Mire, amados, en ese Dios que le dio la victoria a David, que le dio la victoria a Elías allá en contra de los Baales, hermano, ese mismo Dios es el que usted tiene y el que tengo yo. Por eso es que verdaderamente, cuando usted esté pasando el problema, invite a ese Dios de Elías y a ese Dios de David. A ese Dios invite, que es el mismo, porque no ha habido otro, ni hay otro, ni habrá otro más. Aunque en los postreros tiempos dice que vendrán algunos que se harán pasar, hermano, por el Dios verdadero, pero es falso, porque ya nosotros estamos ya en la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo, y eso nos hace tener una seguridad de que el Dios que adoramos, hermanos, es el único. Y los aprueba la Biblia que el Dios que adoramos no es un Dios vivo, es un Dios muerto, es un Dios vivo. Ese no es crucificado, sino, hermanos, que es un Dios resucitado. Gloria a Dios, alabado el nombre bendito del Creador. Entonces, esa era la situación, hermano, por la cual con el Dios de los cielos nosotros, hermanos, levantaremos bandera con ese Dios grande. Pero el problema, ¿sabe cuándo ya va a empezar a fracasar las personas? Cuando ya se empiezan a apartar de Dios. Ahí sí ya va a empezar a fracasar. Gloria a Dios. Mire, hermano, a veces cuando ya nos apartamos, a veces cuando somos desobedientes con Dios, hermano, traemos consecuencias grandes. Este hombre trajo consecuencias a todo el pueblo. Este hombre trajo, hermanos, aleluya, por la desobediencia, esas consecuencias. Pero sabe una cosa, hermano, algo que arruinó la mayor parte y que no ha tenido solución. Gloria a Dios, porque esto tuvo solución de parte de Dios. Porque ya Dios, después, ya por el momento Dios levanta a su pueblo. Pero una cosa que no ha tenido solución y no la tendrá, solamente en Cristo podemos tener vida. Fue lo que Adán hizo cuando desobedeció. Que por causa de la desobediencia de Adán vino como consecuencia, ¿cuál? La muerte. Y eso le han buscado y le han buscado y le han buscado y no le han hallado medicina. Aleluya. No le han hallado arreglo. Solamente en Cristo es que dice que, gloria a Dios, aleluya, que el que pierde su vida por causa de él, la va a ganar. Entonces, eso vino a afectar tanto a la humanidad que como consecuencia vino la muerte. Y esa es más segura que cualquier cosa. Aquí nadie se puede dar el lujo, hermanos. Nadie se puede dar el lujo de decir, no, que esto, no hay tal. Aquí nadie, hermanos, nadie puede decir, no, que a mí no me va a pasar esto. No. Gloria a Dios. Alábele que él vive. No esté triste, los acabo de ver alegres en la alabanza. ¿Verdad que sí? Acabamos de estar alegres. El pueblo de Dios tiene que alegrarse en todo momento. Por la palabra. Por todo, alabado sea el nombre bendito del Creador. Aleluya. Entonces, hermanos, esta fue una consecuencia que hasta el momento está afectando, está afectando y seguirá afectando a los seres humanos. Por una causa de esta. Entonces, ahora hay una cosa, vamos a lo espiritual. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios. Cuando, ahora vamos a hablar con el pueblo de Dios. Cuando ya usted se empieza a apartar de Dios y se empieza a descuidar de la vida espiritual. Y Dios me estaba dando, hermanos, una palabra mientras estaba en la presencia del Espíritu Santo. Que yo le dijera a algunas personas que se han descuidado y Dios ha querido hacer grandes cosas en ellos. Aleluya. Yo intentaba agarrar para allá, pero gloria a Dios, aleluya. Porque Dios ha querido levantarlo y hacer grandes cosas en su vida, pero no le han permitido al Señor que Dios haga lo que ha querido hacer. Pero que Dios les ha hablado en ciertas y les ha puesto en su corazón muchas veces y muchas veces y muchas veces. Y hay mucha gente acá que Dios le ha tocado su corazón y le ha despertado en las mañanas para que se levante a adoración y no lo ha hecho. Alabado el nombre bendito del Señor, porque Dios quiere hacer algo bonito, gloria a Dios, en su vida. Alabanzas al Dios de los cielos. Y entonces, amados hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando a veces, hermanos, aquella gente, aquel rey sirvió, hermano, para consecuencia, aquel Adán sirvió para consecuencia, también, gloria a Dios, aleluya, muchos han servido para consecuencia de la desobediencia. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa a veces con nosotros los padres? Que las consecuencias las pagan los hijos. Porque yo le voy a decir, cuando usted se empieza a quedar en las cosas de Dios, sus hijos también se empiezan a quedar. Y es cuando ya se los empieza a llevar de arrastras. Y ese niño, mientras esa niña y ese niño, si usted no viene, ese niño no va a agarrar para acá. Por cuanto un día de estos, parece que fue el viernes, el miércoles, había una niña que se me acerca y me dice que yo estoy triste porque mi mamá no quiere venir ya a la iglesia. Yo no quiero que mi mamá se quede. Hasta el número de teléfono de ella me dio. Porque yo quiero estar aquí. ¿Usted cree, hermano, que teniendo esa niña, ese anhelo, vuestros padres no se acercan a la iglesia? Ese anhelo se le va a ir pasando. Después, cuando esta gente venga a reflexionar, va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. Y eso es lo que pasa, amados. Porque hay tanta vida que ha sufrido y ha fracasado por causa a veces de la tibieza y de la inutilidad y de la cobardía de vuestros padres. Santo, aleluya. ¿Verdad que sí? Es cuando empezamos a irnos quedando, hermanos. Y empezamos a irnos quedando. Y como hay, hermanos, una gran oposición en este mundo, hermanos, tantito se empieza a ir quedando y se empieza a irse descuidando. Amada iglesia, sí, ya se va a ir quedando, aunque diga las primeras veces, no, si yo siempre me mantengo en el espíritu. A saber en qué espíritu, no sé, como hay tantos espíritus, pero yo siempre me mantengo en el espíritu. Yo siempre estoy en victoria, pero a los días ya no está en victoria, porque ya la presencia de Dios se ha apartado. Porque para recibir la presencia del Señor, usted tiene que estar en adoración, aleluya. Tiene que estar en búsqueda de Dios. Tiene que estar en este lugar juntamente con la iglesia, porque este lugar lo hemos dedicado casa de Dios y puerta del cielo. Entonces eso es lo que necesitamos para mantenerlos llenos de la presencia del Señor. Y entonces es cuando, hermanos, ya vuestros hijos no van creciendo. En lugar de ir creciendo, hermanos, van bajando. Y van bajando, y van bajando, y van bajando. Por momentos, en esa familia, ya no hay anhelo de congregarse. Ya no hay anhelo de congregarse. Aunque los niños estén acostumbrados a compartir con los niños de la iglesia, y a través a orar, y agarrar su tiempo especial, esos niños les duele el corazón. No estar en este lugar. Alabado el nombre bendito del Creador. Aleluya. Y que es tremendo, hermanos. Nosotros hubiéramos anhelado esas cosas.
de que vuestros padres nos hubieran crecido, hermano, en los caminos gloriosos del Señor. Pero no tuvimos la oportunidad. Si aquí estamos en las cosas del Señor, es por la misericordia del Señor. Es porque Dios vio a una persona abandonada en lo espiritual, y entonces Dios lo tenía, hermanos, ya en la lista de los que iban a estar en este lugar. Por eso es que es necesario de que usted sea fuerte y sea valiente. Aleluya, como dice la Biblia. Aleluya, que los valientes serán los que van a arrebatar el reino de los cielos. Mas los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los idólatras, los hechiceros y todos los mentirosos, los que practican mentiras, ya tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No dudamos que es el infierno. Aleluya. Entonces, amado hermano, el demonio de cobardía se empieza a ir metiendo en las personas y ya no los deja congregarse. Así es, amén, aleluya. Ya no los deja congregarse. Bendito Dios. Y ya cuando viene la situación difícil es que ya no tienen el respaldo de Dios. No tienen el respaldo de Dios. Es necesario que no seamos indiferentes con ese Dios tan grande. Porque cuando los hacemos indiferentes, entonces viene un espíritu perturbador en su mente y un espíritu contrario, y empieza a ir poniendo decaimiento. Por eso es que usted ve que cuánta gente ha pasado por este lugar y ha pasado por quizás diferentes iglesias, y quizás se ha mantenido algunos días, pero ha tenido el fracaso por haberse ido empezándose a descuidar de una vida espiritual. Y es cuando en ese lugar ya no se ve nada. Santo, aleluya. Ya esa persona ya no siente el deseo de buscar de Dios, de cantar de Dios, de doblar sus rodillas, de congregarse, de ir a evangelizar, de hablarle a sus familias. Se siente decaído, se siente débil, se siente que ya no hay nada más. Aleluya. Aquel que predicaba, ahora ya no predica. Aquel que oraba, ahora ya no es orador. Aquel que profetizaba, ahora ya Dios no lo usa. Aquel que danzaba, ahora ya no danza, porque ya no tiene presencia de Dios. Aleluya. Porque se fue descuidando. Y entonces viene la causa, el gran daño para vuestra familia. Peor que hay gente que si el esposo no va, la mujer no va. Hay gente que si la esposa no va, el hombre no va también. Mire qué tremendo. Hay hijos que si los padres no van, ellos no hacen el ánimo de ir. No hacen el ánimo de ir. Gloria a Dios. Felicito a las mujeres que están aquí, que no tienen a sus esposos, pero que siempre se mantienen pendientes de su vida espiritual. Felicito a los hombres que están aquí, que no tienen aquí a sus esposas, pero siempre se mantienen en la vida espiritual. Siempre se mantienen pendientes de esa salvación y de esa vida espiritual. No pierda la esperanza que un día a ese hombre lo va a ver derramando lágrimas en este altar. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Declárelo, hermana. Declárelo. Un día yo veré a mi esposo llorando en ese altar. Usted tiene que decirles al Señor. Y siempre pásale recordando al Señor, aunque el Señor no se le olvida. Pero el Señor quiere oír su voz. Así es, amén. El Señor quiere oír que usted le diga. Aleluya. Por eso es que el Señor le dijo, el Señor dijo en su palabra que pidiéramos y que declaráramos lo que vuestra boca declare. Eso es. Mientras que usted lo esté declarando, al momento menos pensado, ese esposo lo verá llorando, lleno de la presencia de Dios. Y entonces va a empezar usted a ir totalizando más su vida espiritual, porque ya son dos, y la Biblia dice que dos son mejor que uno.
Porque si el uno cayere, el otro le levantará. Es lo que la Sagrada Escritura dice. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Aleluya, alabado el nombre bendito del Señor. Pero también no vaya a tener este que hoy oigo decir yo. Como somos una sola carne, con él que vaya suficiente. O con ella que vayamos, o con ella que vaya suficiente. Ese es un haragán. Y hay una situación, aleluya, que el Señor lo estableció, porque el Señor se dio cuenta que iba a haber gente de esa manera también. Aleluya. Que iban a decir eso, que se iban a confiar eso. Dos estarán en una cama. Yo creo que está hablando de una pareja. ¿Verdad que no hay vuelta a Dios ahí? Y que no son una sola carne. Pero como el Señor no quiere carne, el Señor no quiere carne. Dos estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Palabra de Dios. Ay, papito lindo, aleluya. Palabra de Dios. El uno será tomado y el otro será dejado. Poderoso Dios. Porque uno estaba haciendo la voluntad de Dios y el otro realmente. Porque eso es lo que pasa a veces, hermano. Pero si también no le sirve a Dios, no le sea de tropiezo a su esposo y a su esposa. Porque posiblemente también, si yo no voy, tú no vas también. Déjenla, porque la salvación es de ella. La salvación es de ella. Alabado el nombre bendito del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando mi esposa no había venido, hermano, yo nunca me perdí un culto. Sin ella o sin nada, hermano, yo nunca me perdí un culto en la iglesia. Salvo un día que no me pasaron llevando, hermanos. Y yo no conocía, hermano, para haberme ido así. En buses. Pero no me pasaron llevando, hermano. Y yo no pude ir. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Gloria a Dios, aleluya. Como esto es individual, amada iglesia. Así es, aleluya. Si ese hombre o esa mujer renuente o ese hombre renuente, orgulloso, no quiere nada, pues entonces las cuentas son individuales. Por lo menos palabra. Por eso es que razón tuvo el Señor cuando le dijo a Ezequiel: háblales. Predícales, por lo menos que se den cuenta que hubo predicador en el pueblo de Israel. Que se den cuenta que sea, gloria a Dios, aleluya. Alabado el nombre bendito del Creador. Jehová Dios le dijo a Jeremías: predica, háblales también, predícale. Señor, pero esta gente no me va a entender, no me van a obedecer. Tú háblale, el que quiera oír, que oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga también. Como quien dice, al Señor le da lo mismo. Al Señor le da lo mismo, sin usted, sin mí o conmigo, a Él le da lo mismo. Él no va a perder ninguna categoría. Sin usted o con el renuente que no quiere nada con el Dios de los cielos. El favor es de nosotros, amada iglesia del Señor. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y si no estamos de acuerdo, pues al Señor le da lo mismo. Alábele que vive, ¿verdad que sí? A Él le da lo mismo. El Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera, dijo. No estaba obligando a nadie. A nadie. Sí, gloria a Dios. Y sigue siendo la misma palabra. Amén, aleluya. La misma palabra. Aquí no se puede obligar a nadie. A nadie, alabado sea el nombre bendito del Creador. Usted está aquí porque esté obligado. Gloria a Dios, aleluya. No, usted está aquí porque hay una presencia del Espíritu Santo. Que ese es el que le desespera y lo anima para poder estar en adoración en este lugar. Aleluya. Y eso es lo que tiene que hacer usted en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabanza a Dios de los cielos. Aleluya. Y qué bonito, hermanos, cuando somos obedientes, llenamos la presencia de Dios en este lugar. Y cuando el pueblo viene dispuesto, la gloria de Dios se siente en este lugar. Alábele que Él vive. Entonces, vemos allí, hermanos,
Mucha gente que fue desobediente con Dios y fracasó. Pero mucha gente que obedeció a Dios de los cielos y salió en victoria. Aleluya. Salió en victoria, hermanos. Aleluya. Eso es una señal para que nosotros tomemos vuestra decisión. O somos desobedientes o somos obedientes con el Dios de los cielos. Aleluya. Pero verdaderamente en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, hay que hablarle la palabra de Dios a la gente. Porque estos son finales de los siglos. Finales, hermanos, de la iglesia en esta tierra. Viendo lo que se está viviendo en esta tierra. Muchas cosas se están cumpliendo, muchas cosas se están viendo, pero la gente dice, no, si es la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? Y te vas a quedar. Y te vas a quedar llorando. ¿Y vas a qué? A remorderte. Ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes. Cuando ya te des cuenta de lo que aquel que hablaba una palabra de la venida del Señor, aleluya, y no quisiste entender, te vas a remorder, te vas a tirar, te vas a querer morir, vas a hacer cosas, aleluya, y vas a buscar y no vas a encontrar, porque he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Aleluya, estos momentos pasarán. Y la bendición de hoy no es la de mañana. Amén. La de mañana puede ser diferente. Bendito. Aleluya, gloria a Dios. La de ayer no es igual a la de hoy. La experiencia de hoy no es la de mañana ni la de ayer. Mañana tendrás otra experiencia mejor todavía. Quizás que la que has tenido en esta tarde, en este lugar, en la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el nombre bendito del Creador. Aleluya. Entonces, es así, amada iglesia. Y bueno, entonces, toda persona, amados hermanos, que empieza a ir perdiendo las fuerzas espirituales, empieza a irse llevando de arrastra, quizá de por sí quizá tenía una mujer algo tibia, o quizá tenía un hombre algo tibio, pero cuando ya se empiezan, hermanos, a ir empezando, es cuando ya empezamos a ir dejando, hermanos, y ya se queda en la casa el niño ya no está en adoración en la iglesia, y la mujer ya no está en adoración, y ya el esposo no está en adoración. Vamos el domingo, o vamos a ir tal vez el otro miércoles, y así es como Satanás va poniendo en su corazón la frieza. Va poniendo esa frieza espiritual en su vida, y es cuando empezamos a ir fracasando. Ya por último, hermanos, ya no se despega. Bendito Dios. Ya no se despega. Han habido algunas vidas que yo les he hablado, hermanos, y de ni para atrás ni para adelante contestan, Santo, hermanos. aleluya. Bendito Dios. El apóstol Pablo, de parte de Dios, dijo, si verdaderamente hay entre ahí gente que no quiera nada, entonces hay que entregarlo a Satanás. Dijo, ¿para qué? Para que no pierda su salvación. Ay, papito lindo, ten misericordia. Aleluya. Señor, aleluya. Entonces ahí lo que hay que decirle, bueno, Satanás, entonces usted no quiere nada, no quiere con Dios nada, dámele una palicita buena, no lo vayas a matar porque no va a dar la salvación. Pero gloria a Dios, aleluya. Y es cuando ya va a venir entonces allí, quiero un tiempo para testificar. La vez que vive. Quiero testificar, aleluya. Y por gracia de Dios no me maté o no me mataron, aleluya. Por gracia de Dios no me deportaron, pero sí me tuvieron amarrada, aleluya. Y como había un pueblo orando. Había un pueblo orando. Pero ¿sabe qué es lo que hace a veces la gente? Hay un pueblo orando. Cuando Dios lo liberta, ya no se vuelve a ver en la iglesia. Ya no se vuelve a ver en la iglesia. Dios hizo el milagro, pero ya no agradecieron. No agradecieron lo que Dios hizo. La ingratitud de los 10 leprosos. Santo, aleluya. De los 9 leprosos, digamos. Dios hace el gran milagro en esa gente y uno fue digno de regresar a darle gracias.
Por eso es la ingratitud de los 10 leprosos, de los 9 leprosos. Uno, hermanos, agradeció, entendió que había alguien que le había hecho. No, hombre, hermanos, si eso fue un gran milagro de Dios, si esa enfermedad no tenía medicina, allí solamente Dios. Aleluya. Pero mire la gente como es. Y así es la mayor parte de la gente. Dios le deposita ese aire que respiramos. ¿No quisiera Dios? No. ¿Y el aire que respira quién se lo da? Gloria a Dios. Dios nos deposita ese sagrado líquido que tomamos, que es la agüita. Para que haya allí agüita para tomar, que haya agüita allí para regar los cultivos, para que haya comidita. Y la gente todavía renuente con el Señor. Aleluya. Fíjense que en Job capítulo 38, el versículo 1 en adelante, ustedes saben bien la gran paciencia de Job. Hasta un ejemplo pone el Señor en su palabra. Pero hubo un momento que se le puso como un poquitito de rebelde también al Señor. Le puso un poquito rebelde al Señor también. Usted puede leer allí en el versículo 38 de Job. Entonces Dios, cuando ve esas cosas de Job, empezó a hablar con él. Ay, Dios. Dios empezó a hablar con él. No Job con él, sino que Dios con él. Gloria a Dios. Allí va a decir, Dios convence a Job. Sí. Y entonces, empieza a hacerle unas preguntas al Señor. Ay, Dios mío. Que se las contestara. Gloria a Dios. A ver qué reacción tenía Job. Aleluya. A ver qué reacción. Como que si el Señor a un momento nosotros nos preguntara en la voz audible, Gloria a Dios. Ay, papito. ¿quién es el que destapa el aire que vas a respirar? Gloria a Dios. Contéstame. Ay, Dios. Y Él está esperando que tú le digas, usted. Y entonces, ¿por qué me niegas? ¿Quién es el que te da el soplo de vida? Usted. Y entonces, ¿por qué sos renuente? ¿Por qué me niegas? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados, gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo sería que Dios, hermano, nos hiciera eso también a nosotros tremendamente. Y ahora tanta gente, hermano, que se da el lujo de negar a mi Señor. Sí. No, si yo lo amo, si yo creo en Dios. Sí, yo sé que cree, no, si la misma Biblia dice que hasta el mismo diablo cree en Dios y tiembla. Ah, Sí, así dice la Biblia, que hasta el mismo diablo cree en Dios. Yo lo creo que sí creas en Dios. Pero que vas a hacer la voluntad de Dios es difícil. Es difícil, alabado sea el nombre bendito del Señor. Mire lo que dice en el versículo 38 del libro de Job. Jehová convence a Job de su ignorancia. ay, Dios mío. Porque no había cosa más ignorante que mando que ponerle el brinco al Dios de los cielos. El diablo fue ignorante porque con quien estaba tratando de convencerlo, hermano, era el más fuerte de toda la humanidad y del mundo, que era el Dios de los cielos. Bendito. Si el mismo diablo había sido hecho también por el mismo Dios de los cielos, y ahora quiere tentar al Dios de los cielos, alábele que él vive. Entonces dice el versículo capítulo 38 del libro de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Poderoso Dios. Dios mío, ¿dónde estabas tú? Mire la pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ay, Dios mío. Poderoso. Mire, ¿cree que no me quedaba pachadito ahí? Porque ¿dónde estaba el ser humano cuando Dios hacía la tierra? Si no había nada, y ahora renuente. Gloria a Dios. Ahora queriéndose poner al brinco a Dios de los cielos como los satanistas. Dios reprenda al diablo en el nombre bendito de Jesús. Aleluya.
Y si alguno nos está oyendo o está en este lugar, Dios lo reprenda en el nombre de Jesús y lo declaramos para Cristo. Porque esa vida tiene un alma que salvar. Alabanza al Dios de los cielos. Y todo el satánico tiene que caer en el nombre bendito de Jesús. Porque aquí quien reina se llama Jesucristo. Si no lo sabías, se llama Jesús. El dador de la vida, el dueño del oro y la plata. Aleluya. Es lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Aleluya. Él es el poderoso, no el diablo. Ese lo reprendemos en este lugar. En el nombre de Jesús, aleluya. La otra pregunta, aleluya. Bendito Dios. En el versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel. ¿Te das cuenta cuántas medidas cuando Dios estaba midiendo la tierra para hacerla? La pregunta que le hizo. Respóndeme. Aleluya. Gloria. Versículo 7. 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Oh? ¿Fuiste tú? Ay, Padre. Decime si fue otro. ¿Y ahora por qué te comportas así? Terrible, calladito. Yo digo que ya debe decir, Señor, ya no me digas más. Porque es suficiente con esto. Con solamente la primera pregunta, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba fundando la tierra? Ay, Dios. ¿Dónde estabas tú? Entonces, terriblemente, hermanos, si nos preguntara el Señor ahorita, ¿a dónde estaba el Dios que tú, el Dios que a vos te salvó? ¿Dónde estaba? Y mire, hermano, a mí me daba compasión. Mire, ayer, allá hay un joven que son musulmanes, ahí pues vivimos nosotros en la otra puerta. Y él sale para la iglesia y me dice, ¿vas para la iglesia? Un día parece que fue. Sí, le digo yo. ¿Y tú no fuiste? Le digo yo. Fui en la mañana, pero tenemos un ayuno de 30 días. No agua, no comida. Entonces estaba analizando yo el Dios que ellos adoraban. Y es un ídolo. Y nosotros que adoramos el propio Dios vivo. Ay, papito. Tantito hace un ayunito hasta la 1 de la tarde. Y anda quejándose. Y anda queriendo tener de menos los que no han ayunado. Aleluya. Anoche decía el hermano, tantito una vigilia y ya quiere tener de menos los que no vinieron, ya la otra vigilia no está ahí. Alábele que él vive. En la otra vigilia nadie lo ve. Es terrible. Entonces, por eso es que el Señor tuvo razón en decir que cuando ayunaras, que fueras y que te lavaras tu cara, tus manitos, tu cara, y que pudieras estar alegre, que no estuvieras demostrando, que me estoy muriendo, que mire que yo por esto, y que la hermana, y que por este otro, y que por este otro, no. Aún dijo el Señor, lo que hicieres con tu mano derecha que no te dé cuenta. Gloria a Dios, aleluya. Y lo que hicieres en secreto, Dios te lo va a contestar en público. Alábele que Él vive. Pero a veces, hermanos, somos fantasiosos. Somos fantasiosos. Yo soy de oración, yo paso horas en oración. Yo paso en ayuno. Igual es que el otro que dijo que ayunaba tantos días a la semana, no como este que está ahí. Y el otro llorando con sus lágrimas. Bendito Dios. Yo doy ofrenda, yo doy diezmo, yo doy sí al otro. Señor, ten misericordia de este pecador. Aleluya. Aleluya, la verdad que Él vive. Dios te va a contestar en público, pero no tienes que descuidar tu vida espiritual, porque entonces la presencia de Dios se va a apartar de tu vida. Y entonces es cuando vas a empezar a fracasar.
Y vas a empezar a fracasar. Y poco a poco vas a empezar a fracasar. Y posiblemente te sorprenda la muerte o venga el Señor y te vayas sin Cristo. Aleluya. Y entonces, la salvación que estábamos declarando para tu vida, ¿a dónde va a quedar si te vas sin Cristo? No me voy a ir para el purgatorio. Alábele que él vive. Pura mentira de Satanás. Pura mentira del diablo. Solamente hay un cielo y un infierno. Tú decides. Bendito Dios. O cielo o infierno. Sí, pero yo no me quiero ir para el infierno. No, procúrate la salvación. Tienes que buscar de Dios. Tienes que recibir al Señor. No tienes que estarlo negando. No, que no estoy preparado. Nadie se prepara sin Cristo. Ni hasta el momentito que vengas a confesar tus pecados. Es cuando Dios va a empezar a usarte y a bendecirte y a empezar a prepararte. Pero mientras no te vas a poder preparar. Aleluya. Dios cuando hacía una sanidad es que sanaba a la persona primero, hermano, y después le perdonaba sus pecados y le decía que empezara a caminar. Y como no era fantasioso, no andaba en las grandes cámaras ahí para que mirara al mundo que aquel gran evangelista había hecho el gran milagro. Vete, le decía, y no le digas a nadie. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ahora, no, enfóquelo así, sí, ¿verdad? Y ya empieza a preguntarle, ¿y de qué estaba padeciendo usted y ahora cómo se siente? Poderoso. ¿Cómo se siente ahora? Pura fantasía, hermano. Para que el mundo vea el gran evangelista, el gran pastor, el gran misionero, el gran apóstol, el gran profeta, porque ahora toda esa liga de hermanos de nombres, hermanos, existen en la tierra. Santo, aleluya. Alábele que él vive. Y aquí la honra y la gloria es del Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! He Bendito. oído expresiones, fíjese que yo fui sanada porque por el pastor aquel, el pastor aquel me sanó. Mire la honra, hermano, se le quita la honra al Señor. Y se la damos al hombre. Y cuando ya el hombre y la mujer quedan sin Cristo, anda buscando, hermano, ayuda. Y si es posible, cuando ya se haya encerrado y encerrado, ¿sabe hasta dónde va a parar? Hasta el del brujo. Hasta el del brujo. Gloria a Dios. Y ahí sí fue a traer más demonios. Y llevó demonios para su casa. Sí. Ya después empiezan los hijos, hermanos, a ser más desobedientes. Empiezan a ser más gritones. Empiezan a endurecer más el corazón. Ya después, ya los hijos, como ya sin Cristo, hermanos, ya sus compañeritos, como ella comparten, ya por último le resulta con un suarito. Ya se le empezó a arruinar. Ya le empezó a hacer afeminado. Sí. Y como ya sin Cristo, hermanos, no tenemos temor de nada. Está bueno, qué bonito te quedó esa cosita que te pusiste en la oreja, papá. Solo falta que te pongas en el otro lado. Terriblemente. Había un joven, hermano, que trabajaba en la compañía. Y le digo yo, ¿qué te has hecho? El diablo se ve dibujado aquí, miren, aquí. No era bien grosso los brazos así. El diablo. ¿Y por qué te has dibujado eso? Que no conocía. Como no sé, mi mamá y todas conocen las cosas de Dios. Pero como este es un dibujo y me costó $700, y como yo solo tenía 300, mi mamá me dio $400 para hacérmelo. El diablo, hermanos. Terriblemente. Por cuanto la Biblia dice, no te mancharás. No te mancharás tu cuerpo. Por cuanto la Biblia dice, no harás señas con los dedos. Terriblemente. Pero el ser humano sin Cristo, hermanos. Ya por último, hermano, mire, hay gente que se aparta de Cristo y en lugar de que ya el lugar de la iglesia lo cambia por una discoteca. Allá anda, hermano, el que danzaba en la iglesia, ahora allá anda, hermanos, en la discoteca. Nunca ha visto eso usted. Pero en el caminar que yo tengo en el Evangelio he visto muchas cosas de esas. He visto cosas de esas y nunca me han andado preocupando por ver a ver quién es el que anda por allá, porque no. No, hermano, aquí quien lo vigila a usted es el Dios de los cielos.
Él es el que lo vigila a usted. Ahí vea usted cómo sale con el Dios de los cielos. Pero conmigo nadie ha hecho ningún negocio en esta iglesia. Nadie ha hecho ningún negocio en esta iglesia. Mi deber es hablarle la palabra, y el Señor me ha puesto en este lugar. Y entonces ese es mi deber. Hermano, de ver qué es lo que está pasando aquí. Pero usted no se vaya a confiar. No hay tales. Aquí hizo el trato usted con Dios. A Él séale fiel. Y cuídese mucho de su salvación. Porque su vida vale la sangre de Cristo. La sangre de Cristo vale su vida. Nunca se deje ir empezando a perder la bendición. Solamente por una cosa física y material de este mundo. Porque hay mucha gente, hermano, que por un trabajito, hermano, está perdiendo su salvación. Hermano, sabe que está trabajando para el diablo. Porque cuando le robamos el tiempo a Dios de los cielos, es para el diablo que estás trabajando. Es para el puro diablo que estás trabajando. Porque, ¿sabe qué? El mismo momento del culto se lo sellaron. Aleluya. Se lo sellaron. Y es terrible, hermano. Hay poder en Jesús. Es terrible. Bendito Dios. Hay mucha gente, hermanos, que ya no se volvió a congregar jamás, nunca más. Por alguna cosita, hermano, que le faltaba. O por una media cosita que vio en una iglesia. Así es, amén. Por una media cosita. Trampa del enemigo. Sí, pura trampa de Satanás. Sí. Si yo le hubiera puesto atención a lo que el diablo ha querido hacer conmigo, ¿usted cree que yo estuviera acá? Yo no estuviera acá, pero yo no le he hecho caso al diablo jamás, nunca, durante toda mi vida espiritual, que he estado en el Evangelio. Poderoso Dios. Yo me le he parado bonito al diablo y nunca, y si a mí el pastor, hermanos, vio que, hermanos, que yo me mantenía así, los que nos mandaron a cuidarnos a levantar esta obra, porque nosotros somos mandados a levantar esta obra aquí, no hemos salido de ninguna iglesia con un grupito de gente. Y si el pastor me reunió y lo reunió y dijo que era el propósito de Dios, que viniéramos a tratar de levantar una obra acá, es porque Dios había visto, hermano, que no había ninguna naqueque en mi vida. Aleluya. Porque nunca hay que andar siendo naco, hermano, ni tullido en las cosas espirituales, hermano, aleluya. Hay veces que, hermano, a veces llega una tullición espiritual, hermano, a las vidas. Gloria a Dios. Nunca hay que estar esperando que me anden yendo a visitar para venir al culto. Bendito Dios. A mí nunca me ha visitado nadie para que me han visto que ya vine, que lo venimos a visitar porque ya no lo vemos en la iglesia. Nunca jamás. Hay un Dios viendo. Gloria a Dios. Me han visitado los hermanos porque quieren compartir con nosotros y llevan algo y hoy ya tienen días de no llegar. Alábele que vive. Gloria a Dios. Llevan algo ahí para compartir. Ya no pasa, mentira. Aleluya. Pero ya tienen días de no llegar. Me dijo un hermano en cierta ocasión, usted sí tiene sabiduría para pedirme eso. Gloria a Dios. Amén. Pero es una bendición, hermano. Una alegría cuando los hermanos llegan. Gloria a Dios, aleluya. Y a compartir con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, yo me siento privilegiado, amada iglesia, de poder estar en esta obra y que esta obra la estamos cuidando. La estamos cuidando. Yo siempre le he dicho a mi Señor, y también que los he dicho a ustedes en ciertas ocasiones, ya hoy tenemos un tiempito no decirles, que si habemos aquí 10 o 50 o 100 personas o 500 personas o 1000 personas o 10,000 personas, lo mismito como se le hablara a 3 personas, a 10 personas, lo mismito le vamos a hablar. Y lo mismito también le vamos a evitar de parte de Dios. Y yo he tenido un gran privilegio, hermano, en esta iglesia, de que a nadie me ha tocado andar aprendiendo, hermana, que usted no cambia por esto, no, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha ido cambiando las vidas. Y yo me sigo, sí, el Espíritu Santo les ha hecho sentirse mal. Y es cuando han ido, hermanos, aleluya, cambiando, aleluya. Y es por eso que la iglesia, hermano, por eso hay que poner la iglesia y hay que proclamar, hermano. Yo le proclamo, mi Señor, con usted,
Yo le proclamo por usted. También usted tiene que proclamar por mí también. Aleluya. Para que el Señor nos ayude con mi esposa. Porque cuando hay una esposa, hermanos, que es esposa de un pastor, las mismas aflicciones que el pastor tiene, las tiene la esposa también. Las mismas, alabado sea el nombre bendito del Señor. Porque la esposa de un pastor se aflige cuando ya ve al pastor afligido, cuando ya ve al pastor ya enfermo de tantas situaciones difíciles que ha pasado en una iglesia. Aleluya. Alabado sea el nombre bendito del Creador. Aleluya. Parece que hoy fue o ayer estaba viendo yo, hermanos, el testimonio de un evangelista. Mire, hermano, yo no era cristiano, hermano, estaba yo bien pequeño, hermanos, y había un predicador que salía, hermanos, y lo veía yo en un vecino allí, hermano, que se llamaba Jimmy Swaggart. Hermano, mire, eso sí me gustaba a mí, hermanos, y no había alabanza en otra predicación, pero me encantaba, hermanos. Y yo estaba oyendo el testimonio de ayer que él estaba contando, y mire, amada iglesia, él llora y diciendo: yo caí, yo fracasé. Era una predicación a nivel mundial por medio de la televisión. Tenía un privilegio, un ministerio muy grande, pero me siento apenado, me siento triste, me siento cansado. Yo necesitaba un momento de descanso. Qué duro, hermanos. A mí se me rodaban las lágrimas en ver, hermanos, lo que el diablo hace, hermanos, y después dejar dañado un corazón. Aleluya. Pero el valiente se levanta. Aleluya. El valiente se levanta. Si un día caíste y te levantaste, yo te felicito, hermano. Pero no te digo si un día caes, no, porque no tenemos la pensada de caer. Pero si no te sientes seguro y has caído y estás por acá, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que te esté esperando con las manos abiertas. Aleluya. Un personaje que nunca jamás ha perdido un caso, se llama Jesús. Ni lo perderá. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, como dice mi hermana, ni lo perderá. Bendito Dios. Yo te invito Gloria a que Dios. pruebes a mi Señor. No te vas a Poder en arrepentir. Jesús. Aleluya. Amigo que están esta tarde en este lugar, no te vas a arrepentir. Gloria a Dios. Solamente Cristo es el único que te puede bendecir tu hogar. Solamente Cristo es que te puede bendecir tus hijos. Solamente Cristo es que te puede salvar tu familia que está allá en los países o donde quiera que ellos estén. Solamente ese Cristo. Aquí no le ofrecemos otra cosa más. Aquí no le ofrecemos nada más. Aquí, ¿sabe a quién le ofrecemos? A Cristo Jesús. Ese es el propósito. Cristo Jesús en este lugar, Cristo Jesús en tu vida, Cristo Jesús en tu salvación, y no hay nada más. Gloria a Dios. No hay nada más. Por eso yo te felicito, sigamos adelante y los ponemos de pie y le damos gracias a Dios por este momentito que hemos hablado de esta palabra.